En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, encontramos una expresión que a veces nos hace preguntar, ¿qué quiere decir esto? Hebreos 11, capítulo 11, nuevamente versículo 6, versículo corto. Dice allí que sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Sin embargo, utiliza la palabra imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Déjeme hacerle una pregunta. Si yo fuera el enemigo de Dios y quisiera atacar a su pueblo, ¿cómo lo haría? Asegurándome que el pueblo de Dios pierda la fe en Dios. ¿Correcto? Si yo hago eso como el enemigo del pueblo de Dios y el enemigo de Dios, entonces tengo la batalla ganada. Satanás no puede ya decir que Dios no existe. Hay muchas pruebas como para que alguien pueda decir que Dios no existe. Pero Satanás sí puede atacar la fe del pueblo de Dios, para que entonces el pueblo de Dios no pueda agradar a Dios y por consiguiente se pierda eternamente. Así que esta mañana yo quiero compartir con ustedes 4 herramientas que utiliza el enemigo para destruir la fe del pueblo de Dios. Y al hacer esto, entonces el enemigo destruye el reino de los cielos. ¿Por qué es la fe importante? ¿Qué tiene la fe que ver en todo esto? ¿Qué es la fe? Sí, sabemos que Pablo nos dice que la fe, ¿verdad?, es creer en las cosas que no se ven, esperar en las cosas que no podemos observar. ¿Qué significa eso? La fe, en pocas palabras, es confianza inmovible en la existencia y las promesas de Dios. En otras palabras, si Dios lo dijo, aunque no haga sentido, aunque yo no lo vea posible, aunque parezca algo que jamás pueda ocurrir, es verdad, porque Dios lo dijo. Si en medio de las tinieblas Dios dice que está conmigo, pero yo no lo puedo ver, no lo puedo sentir, no lo puedo escuchar, no lo puedo palpar, Dios está allí, porque Él prometió que iba a estar allí. Si Dios dice que viene pronto, aunque el tiempo se alargue, aunque veamos la maldad incrementar, y en el medio de la incertidumbre, viene pronto, porque Él lo dijo. Fe no es tener la certeza porque es lógico. Fe no es tener la certeza porque tiene sentido. Fe no es tener la certeza de que algo va a ocurrir porque yo veo cómo va a ocurrir. Fe es creer aunque yo no entienda, aunque no comprenda, aunque no tenga sentido. Eso es fe. Y cuando perdemos eso, perdemos de vista a Dios. Cuando hacemos eso, cuando perdemos la fe, invalidamos a Dios y sus promesas. Así que en la palabra de Dios encontramos advertencias a 4 herramientas que utiliza el enemigo, y las encontramos en el texto que se leyó en esta mañana. Vamos allí nuevamente, si me acompañan al libro de Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21, pero nos vamos a enfocar específicamente porque el pasaje leído nos da a nosotros el fundamento sobre el cual vamos a estar hablando en esta mañana. Dice que los discípulos andaban con Jesús, habían olvidado, dice, traer pan.
No tenían sino un solo pan con ellos allí en la barca. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Comenzaron a qué? A preocuparse. Comenzaron a preocuparse. No trajimos pan. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a alimentar? ¿Nos vamos a morir de hambre? No tenemos. Y comenzaron a ofuscarse, comenzaron a preocuparse. Y Jesús estaba allí. Pero un momentico. ¿De dónde venían? ¿Qué habían visto ellos hacer a Jesús? ¿No había Jesús alimentado 4,000 y 5,000? ¿No habían visto a Jesús levantar muertos y sanar heridos y personas que estaban enfermas? Los discípulos habían comenzado a perder la fe. Versículo 15, y es aquí donde nos vamos a enfocar. Jesús les advirtió. Fíjense, están hablando, no trajimos pan. ¿Qué problema? Y uno se pone a leer, ¿de dónde sacó eso Jesús? ¿Qué quiere decir? Jesús dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y de quién? Y de Herodes. ¿Qué tiene que ver eso con pan? ¿Qué tiene que ver eso con lo que vamos a comer hoy, Señor? Pero nombró levadura. Y como nombró levadura, los discípulos hicieron, ¿verdad?, el empate allí y dijeron levadura, el pan tiene levadura. Jesús se dio cuenta que no trajimos levadura y nos está regañando. ¿Qué quiso decir Jesús con guardaos de la levadura de los fariseos? Me encanta porque las enseñanzas de Jesús siempre incluían algo con lo que las personas podían identificarse. En los tiempos de Cristo, allí en el antiguo pueblo judío, la manera de hacer pan con levadura, que era uno de los ingredientes básicos de la alimentación del pueblo judío, era que se tomaba un pedazo de la masa del pan anterior, ya vieja, y se ponía dentro de la masa nueva y se dejaba que este pedazo viejo se dañara y se fermentara, y al hacer eso fermentaba el resto de la masa y así crecía la masa, ¿verdad? Hoy en día compramos la levadura pues ahí en el mercado, un polvito, se lo echamos y voilà, en un momentico hace el truco, pero antes no era así. También nos damos cuenta que en la Biblia Dios habla de la levadura de una manera positiva. Él comparó el reino de Dios en esta tierra como levadura, que se expande hasta que finalmente toma, ¿verdad?, todo el espacio. Pero en este caso, Jesús parece estarse refiriendo a la levadura como algo malo, algo dañino, algo que puede hacer daño. Y específicamente, Él le dice a los discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos y de los herodianos. Vamos a ver hoy en día a qué se refería Jesús. Entre este texto y el paralelo de este texto que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 16, y después vamos a ir allí, Jesús nos advierte de los 4 obstáculos en contra de la fe. Número 1, ¿cuántos son? 4. Me dijeron que tenía para predicar hasta las 2 de la tarde. Así que tenemos tiempo. 4. Problema número 1. Herramienta número 1 que utiliza el enemigo es el tradicionalismo. Fíjense que Jesús le dice a los discípulos, cuidaos de la levadura, ¿de quién? De los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Tradicionalistas. Los fariseos eran las personas encargadas de mantener las tradiciones y las leyes del pueblo en su lugar. La escuela de los fariseos comenzó a existir después que el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia. Una vez que pudieron regresar, ellos se reunieron, los líderes, ¿verdad?, religiosos, y dijeron,
el Señor permitió que fuéramos llevados en cautiverio porque no cumplimos su ley. Así que tenemos que asegurarnos de ahora en adelante que nadie quebrante la ley de Dios. Por lo tanto, los fariseos se crearon en ese tiempo y su trabajo era asegurarse que la ley de Dios fuera cumplida cabalmente para que nunca más el pueblo de Israel fuera llevado al cautiverio. ¿Entendemos lo que está ocurriendo? Así que ellos eran celosos. Pablo, que fue fariseo, habla después y habla de sí mismo que él era celoso, ¿verdad? Era celoso en lo que él creía, tan celoso que persiguió a los mismos cristianos hasta que Jesús mismo tuvo que venir y decirle, ¿qué estás haciendo? Y después se hizo celoso entonces por los cristianos y llevó adelante el mensaje de Cristo Jesús con gran celo en su corazón, pero con mucho amor, como lo vimos inclusive en la lección del día de hoy, ¿verdad? No dando a la gente por la cabeza, sino identificándose con ellos. Los fariseos estaban tan atemorizados, tenían tanto temor de que el pueblo de Dios de alguna manera quebrantara la ley, que crearon leyes para poder entonces proteger la ley. Leyes para cumplir la ley. Y más leyes para cumplir la ley. Y más leyes para poder proteger esas leyes. Y crearon cientos de leyes al punto que las leyes se convirtieron en el punto más importante de su vida religiosa. ¿Se acuerdan que cuando Jesús sanaba enfermos en sábado, fueron los fariseos los que vinieron a decir, está sanando en sábado, pero a ninguno se le ocurrió decir, wow, tú puedes sanar enfermos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que fueron los fariseos los que vinieron a criticar a Jesús cuando los discípulos que habían estado trabajando arduamente, sirviendo al pueblo durante toda la semana, todo el tiempo, día y noche, sin descanso, y tenían hambre y fueron y agarraron unas espiguitas para metérselas en la boca y saciar su hambre? Los que le dijeron, oh, estás trabajando en sábado. Las tradiciones. Y es el tradicionalismo, mis hermanos, una de las cosas que carcome como un cáncer la fe del cristiano que comienza a poner su fe en la tradición, en el hacer, y la separa de Cristo Jesús. ¿Son todas las tradiciones malas? No. Hay tradiciones buenas. El problema es el tradicionalismo. Cuando nuestra fe está puesta en lo que hacemos y no en quien creemos. Escuché al hermano que estaba dando la clase esta mañana, donde me senté a hablar acerca de qué hacemos si viene una persona con un tatuaje, ¿verdad? ¿Cómo lo tratamos? Tuve la oportunidad de pastorear en una iglesia que era bien tradicional. Y mire que fue difícil. Y entre las experiencias que tuvimos allí fue precisamente esa, hermano. Una hermana que venía constantemente todos los sábados, todos los miércoles, los viernes por la noche, se quería bautizar la hermana. Finalmente decidió bautizarse contenta. Y ella trabajando y con oración arduamente de rodilla pidiendo por su esposo, un día logra que el esposo venga a visitar la iglesia. Y el primer anciano, tan buena gente, con tan buen corazón, apenas lo vio venir y vio que estaba lleno de tatuajes, le dijo, un momento, hermano, regrese a su casa a taparse los tatuajes, después puede venir y entrar a nuestra iglesia. Nunca más vimos a ese hermano. Y doy gracias a Dios que no perdimos a la hermana, porque estaba bien fundamentada, porque cualquier otro se hubiera ido también. Tradicionalismo. ¿Dónde está nuestra fe? En esa misma iglesia, las damas no se les permitía subir a la plataforma. Ustedes resolvieron ese problema aquí porque aquí no hay plataforma, ¿verdad? No se les permitía. Yo pregunté como pastor, ¿y por qué no? No, las mujeres no pueden predicar de la plataforma. ¿Y por qué no? Ese es el lugar santísimo. Oh, y este es el santo. Tradicionalismo. No, esa mesa no la puede tocar nadie sino el diácono, aunque hay otra persona disponible con buenas ganas de ayudar.
Si usted no ha pasado por la junta, usted no puede tocar esa mesa. Tradicionalismo. Tradicionalismo. Enfoca nuestra mente en las cosas y nos aleja de nuestra vista en Cristo Jesús. El problema con el tradicionalismo es que el tradicionalismo dice, siempre lo hemos hecho así. Por lo tanto, no se puede hacer de otra manera. Ustedes sabían que Aristóteles, ¿han escuchado del gran filósofo Aristóteles? ¿Verdad? Por siglos, Aristóteles se le creyó la teoría de que cuando un objeto era más pesado que otro, si usted lo lanzaba de una gran altura, el más pesado llegaba primero al piso y el menos pesado llegaba después. Siglos. Aristóteles enseñó eso durante su vida. Murió Aristóteles y por siglos de siglos se pensó que era verdad y se enseñaba en las grandes universidades. Hasta un día que llegó Galileo en el 1589. Se llevó a un montón de eruditos de las grandes universidades, los llevó a la torre de Pisa, que estaba un poco inclinada cuando aquello ya está un poquito más inclinada hoy, ¿verdad? Y se subió allá arriba y tomó una pesa de 10 libras y una de 5 libras y las lanzó junticas. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? Las dos cayeron al mismo tiempo. Por supuesto, eso es una ley física que hoy en día nosotros la entendemos. Pero por siglos a nadie se le ocurrió preguntarse si era verdad lo que Aristóteles había hecho. Hasta que Galileo se le ocurrió hacer la prueba. ¿Y saben qué hicieron los eruditos? Lo negaron. Porque Aristóteles había dicho cientos de años atrás que no era así. El tradicionalismo evita que nos acerquemos a Dios. Evita que le creamos a Dios y pone nuestra fe en las cosas de los hombres. Así que cuidado con la levadura de los fariseos. Cuidado, porque destruye vuestra fe. Cristo había alimentado miles con apenas unos pancitos y unos peces. Sin embargo, los discípulos estaban dudando. Es imposible alimentar una multitud. Cristo lo hizo. Sí, pero es imposible alimentar una multitud. Recuerdo un hermano una vez estaba estudiando la palabra con él y él tenía unas ideas que le habían inculcado cuando primeramente recibió el evangelio en su país. Y yo le dije, vamos a abrir la palabra de Dios, mi hermano. Y entonces le dije, ¿por qué no lee usted? Yo no quiero leer, lea usted, hermano. Y el hermano leyó. Y le digo, ¿qué dice la palabra? Y la miraba y decía, sí, pastor, pero a mí me enseñaron. Yo sé que a usted le enseñaron, hermano, pero ¿qué dice la palabra? Y la leía. Y decía, sí, wow, pero a mí me enseñaron. Yo sé, hermano, pero ¿qué dice la palabra? Pastor, a mí me enseñaron otra cosa diferente. Y rechazó la palabra. Tradicionalismo destruye, carcome como un cáncer. ¿Y el enemigo? El enemigo festeja cuando el pueblo de Dios se aferra al tradicionalismo. Jesús fue rechazado por los tradicionalistas, los fariseos. ¿Saben por qué? Porque Jesús no seguía no la seguía. No era tradicionalista. Rompió un montón de leyes que habían inventado los fariseos. Por eso fue que quisieron matarlo y finalmente lo hicieron. Segundo, primero, tradicionalismo, las tradiciones. ¿Ok? Número 2, segunda arma que utiliza el enemigo es el secularismo. Y me imagino que algunos dicen, amén, ¿verdad? El secularismo, el mundo se está metiendo en la iglesia. Pero el mundo se está metiendo en la iglesia porque nosotros lo estamos trayendo a la iglesia. Porque el mundo solo no puede hacer nada, ¿verdad? Y decimos, yo he escuchado eso muchas veces, pastor, el mundo se está metiendo en la iglesia. ¿Qué significa? Nos estamos volviendo seculares. ¿Qué significa eso? Vamos a aprender un poquito de eso, porque cuando Jesús le dijo a los discípulos, cuidad con la levadura
de los fariseos, nombró otras personas también, y a los de Herodes. ¿Quiénes eran los herodianos? ¿De qué nos está hablando Jesús aquí en su palabra? ¿Qué tipo de levadura es esta? Los herodianos eran los seguidores de Herodes. Los herodianos eran un partido político. Los herodianos habían puesto su fe en el gobierno y creían que era el gobierno el que los iba a salvar de la opresión de los romanos y de cualquier otra opresión. Necesitamos más armas, necesitamos mejores ejércitos, necesitamos mejores leyes, necesitamos que el gobierno resuelva nuestros problemas. Secularismo, ¿verdad? El año pasado, desafortunadamente, vimos a través de las elecciones que algunos, inclusive de nuestras iglesias, expresaron de una manera con mucha emoción sus creencias con respecto a un partido o el otro, pensando o dando a entender que si un partido o el otro partido ganaba, nuestros problemas se iban a resolver, ¿verdad? El problema de la plata se va a resolver, el seguro médico se va a resolver, y la confianza fue puesta, aún desafortunadamente por muchos cristianos, en partidos políticos y en promesas de los hombres. Pero ¿quién es el único que puede resolver el problema del ser humano? Sino Dios. Y saben, mis hermanos, especialmente nosotros los adventistas del séptimo día, sabemos que se va a poner peor antes de que mejore. Y gloria a Dios, porque mientras más peor se ponga, más cerca vemos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que sí, nos preocupamos, pero no nos agobiamos, porque creemos en la promesa cierta de que Cristo pronto volverá. Así que cuidado con los herodianos. Los herodianos creían que el gobierno se iba a encargar de sus finanzas, del problema del crimen, del problema de la mala educación, del problema de la atención médica, que el gobierno iba a resolver esos problemas. Y yo me pregunto, ¿no es porque nos hemos alejado de Dios que estamos en esos problemas? ¿No será la solución acercarse entonces a Dios? En este país y en muchos de nuestros países se ha sacado a Dios de la educación de nuestros hijos. He ahí la importancia, mis hermanos, de enviar a nuestros hijos a escuelas que todavía enseñan acerca de Cristo Jesús. No son baratas, pero vale la pena. Es ahí la importancia de que pasemos aún más tiempo educando a nuestros hijos acerca de las verdades que encontramos en la palabra de Dios. Porque si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer. Aún si los manda a escuelas cristianas, la responsabilidad es nuestra, la de los padres. Nuestra fe no debe ser depositada en el secularismo. No seamos herodianos. Podemos trabajar a través del gobierno, podemos votar por las personas adecuadas, y creo que debemos de involucrarnos en tratar de hacer que nuestras comunidades sean mejores, pero nunca pongamos nuestra fe, sino solamente en Cristo Jesús. Número 3. ¿Cómo que vamos a terminar antes de las 2? Muy bien. Número 3. Número 1 es ¿el qué? Tradicionalismo. Número 2, secularismo. Número 3, el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? ¿De qué está hablando? Vámonos al libro de Mateo. Así que dejamos Marcos y nos vamos al paralelo en el libro de Mateo, un libro anterior, capítulo 16, versículo 6. Y vemos que allí Mateo, a diferencia de Marcos,
en vez de nombrar a los herodianos, se enfoca en otras personas. Mateo 16, capítulo 16, versículo 6, dice, y Jesús les dijo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de los ¿qué? Pero no dijo Marcos que eran los herodianos. ¿Se equivocó Mateo o se equivocó Marcos? ¿Quién creen ustedes que se equivocó? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. ¿Saben por qué? Porque los saduceos y los herodianos eran muy buenos amigos y siempre andaban juntos. Eran compadres, ¿verdad? Y siempre andaban juntos. Así que cuando Mateo está hablando, se enfoca en los saduceos. Mira al problema de los saduceos, pero al añadir aquí en este pasaje paralelo a los saduceos, podemos ahondar un poquito más en qué tipo de levadura era el problema de los saduceos. Y el problema con los saduceos era que los saduceos eran incrédulos en las cosas espirituales. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Así que el hecho de que Jesús había dicho que iba a resucitar era obviamente en contra de la creencia de los saduceos. Los saduceos tampoco creían en los ángeles. No existen los ángeles y Dios no trabaja a través de ángeles. No. Eso es imposible. Los saduceos rechazaban cualquier tipo de obra sobrenatural. Eran muy prácticos, pragmáticos o en este caso, escépticos. Así que Marcos menciona a los herodianos, pero Mateo a los saduceos. Los saduceos tenían una forma de religión, pero negaban su poder. Eran judíos, pero negaban que existía cualquier tipo de poder en esa religión o en el Dios que clamaba esa religión. Jesús entonces nos advierte contra aquellos que dicen creer en Dios, pero al mismo tiempo niegan que Dios es capaz de trabajar en el reino sobrenatural. Dios todavía, hermanos, hace milagros. ¿Cuándo? ¿Por qué razón? Eso depende de Dios y su sabiduría. Y gracias a Dios que es así, ¿verdad? Gracias a Dios que no depende de mí. Él sabe mejor. Pero Dios todavía obra. El escepticismo se deshace del núcleo de nuestra fe. Muchos que dicen ser cristianos no creen que Dios creó al mundo. Creen que Dios creó la materia y la dejó. Y entonces existió el Big Bang y todo lo demás a razón de la evolución. Y dicen ser cristianos. Dicen que el hombre ha progresado a través de la evolución biológica, pero si no puedo creer que Dios nos creó, tampoco puedo creer que fui creado a su imagen. ¿Verdad? Y entonces cuando voy al zoológico veo a los monitos, le digo, ¿y qué, compadre? Te espero unos años después. Porque supuestamente va a llegar a ser como yo, ¿verdad? Interesante que no ha ocurrido todavía. Parece que todos los monitos que se podían convertir en seres humanos ya se murieron todos. O ya todos se hicieron humanos. Porque ninguno de los que queda se está convirtiendo en ser humano. A pesar de que la evolución dice que así es. Muchos que dicen ser cristianos no creen que la Biblia no contiene errores. Y cuando me hablo de errores me refiero a la verdad bíblica. Pero si no creo que cada palabra en la Biblia es verdad, no puedo creer que cualquier palabra en la Biblia sea verdadera. Algunos dicen, y tengan cuidado con esta expresión, mis hermanos, porque anda por ahí dando vueltas. No sé si aquí, en esta iglesia, es mi primera vez acá, así que, pero la he escuchado antes. La Biblia contiene la palabra de Dios. Y uno dice, oh, suena bonito. Pero esa expresión significa que no todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Dicen, la Biblia contiene, ahí se encuentra la palabra de Dios, pero no todo lo que está allí es la palabra de Dios. Mucho cuidado con la levadura de los saduceos. Esta es la palabra de Dios, 100%. 100%. Y fue dada por Él
a través de su Espíritu Santo, moviendo a aquellos que fueron escogidos para escribir, para que nosotros hoy la tuviéramos como guía en nuestras vidas. Muchos que dicen ser cristianos no creen en el nacimiento virginal de Cristo, su vida sin pecado o su resurrección de entre los muertos. Pero si no puedo basar mi fe en estos hechos acerca de Cristo, no tengo fe, no tengo esperanza y tampoco tengo salvación. Muchos dicen ser cristianos y rechazan que Cristo resucitó corporalmente. Pero si no creo que Cristo resucitó, ¿cómo voy a creer que yo seré resucitado? ¿Nos damos cuenta? La levadura de los saduceos nos vuelve incrédulos. Y a veces basamos nuestra incredulidad en el hecho de que le pedimos a Dios que haga algo y Dios no lo hace. Pero hay algo muy importante que tenemos que entender como cristianos. Y es que Dios no está allí esperando a que nosotros le digamos que haga algo para Él hacerlo, porque Dios no es nuestro sirviente. Dios es Dios. Y Él sabe. Aquellos que tienen hijos pequeños, ¿le dan todo lo que sus hijos le piden cuando sus hijos se lo piden? No. ¿Cuánto más nuestro Dios en su sabiduría, sabiendo qué es lo que realmente nos conviene? No decide si no espera. A veces sin explicarnos, porque nunca lo vamos a entender. Nunca. Cuidado con la levadura de los saduceos, porque destruirá vuestra fe. En un estudio que se hizo de muchos eruditos que enseñan en universidades cristianas, y no me refiero a las universidades adventistas, universidades cristianas en general, se hizo un estudio y se dio cuenta el estudio de que el 80% no creían que Cristo había resucitado corporalmente, sino en alguna parte de estilo de espíritu, ¿verdad? Que era diferente. Cuidado. La última, número 4. Número 1 fue tradicionalismo. Número 2, secularismo. Número 3, el escepticismo. Número 4, el pesimismo. Y saben que el ejemplo que tenemos aquí está bien claro en este pasaje, porque los discípulos se habían convertido en pesimistas. Se molestaron porque se habían olvidado de traer pan con ellos. El susurro de los discípulos fue satisfecho por la respuesta franca y abierta de su maestro, Jesús, que estaba con ellos. Fue una respuesta que consistió en varias preguntas muy unidas con el propósito de despertar a los 12 de aquella inexcusable manera de pensar. Jesús les preguntó a los discípulos varias cosas y vamos a regresar allí al libro de Marcos. El versículo original que empezamos a leer hoy, capítulo 8, versículos 14 en adelante. Marcos nos cuenta lo que Jesús le dice a los discípulos. No tenían pan, Jesús le dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de los Herodes, versículo 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Al darse cuenta, Jesús les dijo, preguntas, ¿verdad? Una detrás de otra, pam, pam, pam. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice, ¿por qué estáis hablando que no tenéis pan? ¿No veis ni entendéis? ¿Aún tenéis la mente embotada? ¿Tienes ojos y no ves? ¿Oídos y no oyes? ¿Y no recuerdas? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos juntaste? Y respondieron los 12. Y cuando partí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas y pedazos ustedes recogieron? Y respondieron 7. Y Jesús les dijo, ¿cómo es que no entienden aún? ¿Cómo es que todavía no creen? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y es que, mis hermanos,
los seres humanos tendemos a ser pesimistas. Dejamos que la levadura del enemigo crezca dentro de nuestros corazones. Los fariseos habían visto a Jesús hacer todo tipo de milagros y los discípulos aún más, porque lo seguían a todas partes. Y sin embargo estaban preocupados. Déjame preguntarte, cuando te levantas en la mañana y vas allí a la nevera y la abres y ves que no tienes suficiente pan, ¿te preocupas? Cuidado con la levadura. Cuando el cheque te vino poquito, ¿te preocupas? Cuidado con la levadura. Cuando te llega una emergencia inesperada y no tienes con qué pagarla, ¿te preocupas? Cuidado con la levadura. ¿Creemos en Dios o no creemos en Dios? Hay un dicho que lo dije en un sermón hace varios años atrás, como casi 10 años, pero se me quedó ese, ¿verdad? Lo repetí varias veces y después se me quedó a mí mismo. Escuchen, si Dios es Dios, escuchen bien, si Dios es Dios, dejémosle que sea Dios. Si realmente, y si no, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Sinceramente. Pero si Dios es Dios, dejemos que Dios sea Dios. El Señor proveerá. David dijo, no he visto nunca un justo mendigando pan. No tiene suficiente pan, el Señor proveerá. A lo mejor no te da caviar, a mí no me gusta de todas maneras, pero pan te va a dar. A lo mejor no te da un carro nuevo, pero el que funciona te lo va a enviar. A lo mejor no te da el trabajo de tus sueños, pero el que te pague suficiente para pagar tus biles, seguro que te lo va a dar. Si Dios es Dios, déjalo que sea Dios. Dejemos de ser pesimistas. Y si tenemos de verdad nuestra fe depositada en el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del oro y la plata, el que puede sanar enfermos, el que puede levantar muertos, el que puede mover montañas, entonces no hay nada de qué preocuparse. Porque Jehová está a cargo. Yo sé que hay muchas veces en las cuales miramos nuestras cestas y vemos que no hay suficiente pan. Es ese el momento en el que debemos de ejercitar nuestra fe. ¿Debilita la fe a veces? Sí. Sí. ¿Qué hacemos cuando debilite? Deberíamos de hacer como hicieron los discípulos en otro versículo, donde le dijeron a Dios, aumenta nuestra fe. ¿Se acuerdan la historia de aquel padre que le trajo a su hijo epiléptico a los discípulos? Jesús estaba en el monte orando, ¿verdad? Y bajó y le trajeron al niño a Jesús, le dijeron, tratamos y tratamos y no hay manera de sanar a este muchacho. Y Jesús le dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a tener que lidiar con ustedes? Le dijo. Y vino al padre y el padre le dijo, mi hijo, le dan ataques y se lanza al fuego y se quema. Lo trajo a tus discípulos y tus discípulos no pudieron hacer nada. Y Jesús le preguntó al padre, ¿tú crees que yo lo puedo sanar? Y me encanta la respuesta del padre. Porque él no trató de impresionar a Jesús diciendo, oh sí, tú puedes hacer todas las cosas. La respuesta fue simple, sencilla y humilde. Ayuda mi falta de fe. Y Jesús sanó a su hijo. Saben, mis hermanos, la respuesta a nuestras oraciones no está basada en cuánto yo digo que tengo fe.
sino en si realmente tengo fe. Y fe de que Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, le dará a cada cual aquello que Él considera que es lo que tú y yo necesitamos. Yo no necesito un Lamborghini, no necesito un Tesla, necesito 4 ruedas. O a lo mejor 2, ¿verdad? A lo mejor 2. Hace años atrás estábamos en la universidad, mi esposa y yo, y nuestras hijas estaban asistiendo a la iglesia, a la escuela adventista, allí al lado de la universidad. Así que mi esposa y yo, los dos éramos estudiantes en la universidad. Teníamos trabajo de estudiantes ganando el mínimo y teníamos 2 hijas en la escuela adventista al mismo tiempo. ¿Sabe qué significa eso? Que pasaban los meses y nosotros no teníamos con qué pagar. A fin de año, el principal de la escuela nos dijo: las hijas no se pueden graduar, no pueden pasar y no pueden regresar el próximo año. Nosotros nos arrollamos y decimos: Señor, no queremos mandar a nuestras hijas a la escuela pública. Allí no van a aprender de ti, se van a echar a perder. La influencia es mala. Y no respuesta, no llegaron cheques a la casa, nadie se ocurrió venir y tocar y decir: el Señor me habló y me dijo que te trajera, así que ¿qué hicimos? Empezamos a vender muebles y vendimos más muebles y nos quedamos casi sin muebles. Y vendimos ropa, hicimos garage y finalmente no daba suficiente. Y vendimos el único carrito que teníamos. Y con eso apenas nos dio para pagar lo que debíamos, para que dejaran que ellas vinieran sin saber cómo íbamos a pagar el próximo año. Y su servidor se quedó a pie para ir a trabajar, y era lejitos. Y decimos: Señor, necesitamos un carrito, necesitamos un carrito, necesitamos un carrito. Y era el invierno y estaba frío, eso era en Tennessee. Y el Señor nos dio una bicicleta. Y yo dije: no tiene calefacción. El Señor dice: ponte 2 chaquetas. Y en esa bicicleta íbamos a trabajar en el medio del invierno, encima de la nieve, hasta que el Señor nos consiguió un buen carrito. Si Dios es Dios, dejémosle que sea Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Es tu fe como la de los fariseos, depositada en lo que tú puedes hacer por tus propias fuerzas? ¿Depositada en las leyes a cumplir? Si hacemos esto y esto y esto y esto, hay que vestirse de esta manera, la Biblia tiene que ser de esta traducción. ¿Es esa tu fe? ¿O está tu fe puesta en el Dios que vino y se hizo hombre para morir por todo el mundo? Blanco, negro, chino, amarillo, rojo, de cualquier tipo de lenguaje, buenos y malos. El Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Porque Dios ama a los malos y quiere que regresen a Él para que sean buenos. ¿Es tu fe en las cosas seculares? Esperando que a lo mejor Mr. Trump cambie de parecer y mejore las cosas. ¿O está tu fe puesta en el Dios que conoce cuáles son tus necesidades y te va a dar de acuerdo a lo que Él sabe que tú necesitas? ¿O eres tal vez de los que crees y no crees? O tal vez te has puesto pesimista. Quiera el Señor que nuestra fe esté siempre puesta en Cristo, el autor y consumador. No solamente el autor, Él lo empezó, pero también lo va a terminar. Aquel que terminará la obra que Él comenzó en nosotros. Nadie ha sido llamado por Dios a terminar su obra en nadie más, ¿verdad?
A veces tenemos tanto amor que queremos cambiar a nuestros hermanos. Hermano, tiene que dejar de hacer esto, y tiene que dejar de hacer lo otro, y tiene que cambiar aquí, Ese es el trabajo de Dios. Él es el autor, Él es el consumador. Que el Señor Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señores, el Creador del universo, que después creó este mundo que no es más que un pedacito de polvo en el universo que Él ha creado. Vino a ese pedacito de polvo y se hizo aún más pequeño y más diminuto y caminó entre nosotros y vivió y entiende tu sentir, conoce tu necesidad, entiende tu dolor. Que sea Él el que llene nuestros corazones. Pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. Padre amado, perdónanos, porque nuestra carne humana nos lleva a creer en lo humano. Tenemos la tendencia natural, Señor, de confiar en nuestras propias fuerzas, de creer en nuestras propias soluciones. Y nos olvidamos que mientras tanto, tú estás allí con nosotros en la misma barca. Padre, ayúdanos a cuidarnos de la levadura de los fariseos, de los herodianos y de los saduceos. Ayúdanos a cuidarnos del pesimismo y permite que digamos, si Dios es Dios, dejémosle que sea Dios. Alabado y glorificado sea tu nombre por todas las buenas cosas que tú nos das. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos estas cosas. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.